10:40. Estamos haciendo este nuevo día y ahora vamos con un entrevistado que entiendo tenemos en línea en el marco de esta celebración que tenemos esta semana. Hemos denominado Semana del Libro, pero en realidad el Día del Libro es mañana, jueves 23, y tenemos conectado en línea a José Ignacio Valenzuela. Si le digo José Ignacio Valenzuela quizás no le suena tanto, pero si le digo el Chascas, ya sabemos de quién estamos hablando. ¿Está en línea José Ignacio o Chascas? ¿Cómo le digo? Chascas, El dime Chascas. Chascas. Todos mis amigos y todo el mundo me dice Chascas. El Chascas. Bueno, el Chascas, para recapitular rápidamente, bueno, guionista de exitosas teleseries, irrumpió a los 20 años con Amor a Domicilio, después Dama y Obrero, ¿está? Dama y Obrero, ¿verdad también? Sí, La Sí, Familia al sí, sí. Lado, De hecho, Dama y Obrero fue la última teleserie que hice para Chile. sí. Oye, y te voy a hacer una confesión, Chascas, porque lo he contado en otros programas aquí en El Conquistador. Estoy viendo ahora, Ajá. después de 30 años, la competencia de Amor a Domicilio, porque todos estamos enganchados con Amor a Domicilio en esos años. Entonces, la competencia de Amor a Domicilio la estoy viendo por la magia de Juegos de estos Fuego. juegos de fuego. También adaptación Sí, brasileña, bueno. muy buena igual, ¿ah? Muy buena igual. Ahí la hemos Muy estado buena teleserie. descubriendo. Oye, pero Sí. lo que nos convoca es tu foco que tienes ahora en la escritura, con una carrera bastante importante, más de 10, 15 publicaciones, ¿no? De hace un buen Ya tiempo, son más de 30. más de 30. Mira, me quedé Sí, son más de 30. re corto me Son quedé. más, sí, son como 30 libros publicados, más o menos. Oye, vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo fue esta conversión desde el guión que te dejó algunas cosas que son reconocibles, digamos? Esto del misterio, el suspenso, los cliffhangers también que se ocupan mucho en las series. ¿De qué manera lo fuiste adaptando o utilizando en la escritura de tus libros? Mira, esa es una pregunta súper interesante. Yo originalmente empecé escribiendo libros. Antes de haber escrito lo primero grande que hice, que fue Amor a Domicilio, yo ya había publicado libros, Perfecto, algunos libros. perfecto. Por lo tanto, vengo de ahí y mi formación es más bien literaria. Estudié literatura en la universidad. Ujú. Pero claramente, durante muchos años, tuve esta especie como de separación un poco como bipolar en mi cabeza, en que o tenía que hacer libros o tenía que hacer televisión. No, como que no podía elegir, o sea, no tenía que elegir entre una de las Ajá. dos. Hasta que llegué a un minuto en que me dije que eso era una tontera, obviamente, que no tenía por qué elegir, y que al revés, por decirlo entre comillas, Ujú. mi superpoder iba a ser escribir libros que parecieran serie, escribir series que tuvieran una base literaria, escribir teatro que pareciera literatura, en fin, empecé a hacer esa mezcla. Ujú. Y claramente elementos muy propios de lo audiovisual, como tú bien mencionabas, los cliffhangers al final de los capítulos, los personajes con muchas capas, los cortes directos, los flashbacks, etcétera, todo eso que yo usaba en la pantalla, empecé a usarlo en la literatura. Y de ahí en adelante vino una manera como distinta de escribir, Ajá. mía, donde mi mayor intención a la hora de escribir es que los lectores no tengan la sensación de estar leyendo, sino que Perfecto. una vez que terminen de leer y dejen el libro en el velador, en la cartera, en donde sea, Ujú. tengan la sensación de haber visto la historia que acaban de leer. Y Perfecto. en función de eso es que estoy escribiendo hoy en día. O sea, potenciaste una de las características principales de la lectura que es que uno se va imaginando un mundo, y a la pinta de uno, puede ser que otro esté leyendo el mismo libro y se lo imagina de una manera totalmente distinta. Muy interesante eso. Y también qué bonito el ejercicio, hay Exactamente. que destacarlo, de por qué a veces nos obligamos a elegir entre una y otra cosa. Si nos gustan las dos, bueno, las mezclamos nomás, po. Exactamente, sobre todo que las dos tienen el mismo origen, que son mis 4 neuronas que me van quedando. O sea, las dos nacen del mismo lugar y Ajá. las dos tienen literalmente el mismo proceso creativo. O sea, yo invento un libro de la misma manera que invento una serie o una película o Y una obra de teatro. Chascas, y esta manera de crear que tú dijiste, bueno, vamos a eliminar los límites entre una y otra cosa, ¿te dio un sentido particular a los libros y también a la forma de escribirlos, a tu proceso creativo, digamos? Absoluta. Bueno, yo en general soy súper disciplinado, ¿ah? Ya. Eh, para lo que sea. O sea, yo soy ordenado, soy meticuloso, soy cuadrado, soy obsesivo, soy inseguro, pero para todo en la vida, Ajá. digamos, Perfecto. para todo. Pero claramente cuando tú escribes audiovisual y sobre todo cuando escribes teleserie, tienes que tener un rigor
que no te da otro género, no te Ujú. da otro formato. Ajá, O sea, cuando yo escribo teleserie, tengo que escribir 6 capítulos a la semana. ¿Me perfecto. entienden? Y para poder escribir 6 capítulos a la semana, tengo que estar sentado frente al computador 12 horas. No hay de otra alternativa. Ujú, Por lo tanto, eso te da un rigor y te da una disciplina y te da un oficio que tal vez no te da la literatura, pero a mí me ha servido, porque entonces con ese mismo rigor con el que yo me sentaba a escribir teleseries 12 horas al día ujú, sin pestañear, pues con ese mismo rigor escribo mi literatura. perfecto. Entonces Y eres, eso me permite entonces escribir, no sé, 2 libros al año, ajá, por decirte. eres de los que no espera la inspiración, sino que hay que ponerse a trabajar y después si llega mejor, ¿no? Algo así. Yo la verdad no creo en la inspiración. Perfecto. Mira, Yo decidí, yo sé que existe, pero yo decidí no creer en ella, porque no voy a dejar en manos de algo abstracto ajá, mi profesión. mira, interesante perspectiva. Interesante perspectiva. Oye, Chascas, bueno, estamos en este contexto del Día del Libro, que es mañana concretamente. Los hábitos de lectura han cambiado. Yo no diría que han caído, han cambiado, me parece. No sé si lo compartes tú. Y en ese contexto de cambio de los hábitos de lectura, con lecturas más rápidas por los chicos, que están leyendo libros, qué sé yo, de youtubers, de aventura, pero que de repente enganchan con la literatura, ha sido como un caso excepcional porque tus lectores más fieles, los más acérrimos, han sido precisamente los niños de 8 y 9 años que hace un tiempo te reconocieron ahí como el mejor libro que escribiste, Mi abuela la loca. Digamos, ha sido un caso muy icónico en tu carrera porque incluso ahora cuenta con reediciones de aniversario, ¿no? Sí, absolutamente. Y tú tienes toda la razón. Los hábitos de lectura han cambiado, pero han cambiado para bien. Hoy Ajá. en día los jóvenes están leyendo el triple de lo que leían los jóvenes hace una generación anterior, hace 15, 20 años atrás. Hay un auge de la literatura, sobre todo entre los jóvenes, Ujú, gracias precisamente a redes sociales y gracias a plataformas como Wattpad u otras, en donde los jóvenes escriben sus propios textos ajá. y millones de personas los leen. Es muy impresionante. Y todo eso cambió desde hace un buen tiempo. Y en el fondo los adultos se empezaron a dar cuenta que si los jóvenes no leían era por culpa de los libros que los adultos le estaban dando a los jóvenes. Los jóvenes leen otras cosas, a lo mejor no lo que los adultos quisieran, pero no importa. La literatura es formativa. Si tú empiezas por un lugar, vas a terminar leyendo otras cosas después. Si tú empiezas por Harry Potter, vas a querer seguir después por El Señor de los Anillos y después vas a querer seguir por García Márquez, y en fin, y vas a hacer un recorrido literario y de repente te vas a dar cuenta y vas a tener 30 años y vas a ser un lector. Ujú. ¿Me explico? Sí. Y eso está pasando hoy en día. Y eso yo lo puedo ver en primera persona, porque como tú bien dices, yo hace como 10 años, 11 años atrás publiqué un libro que se llama Mi abuela la loca, que en ese momento era un libro absolutamente que se escapaba de todo lo que yo estaba escribiendo en ese momento. Era un libro cortito, chiquitito, para niños. Yo en hace 10 años atrás, 12 años atrás, Ujú, estaba escribiendo mucho para adultos. ujú, Por lo tanto, escribir para niños fue una cosa muy rara, me salió inesperadamente. Y ese librito, con el que yo no tenía ninguna expectativa, que era un libro raro en mi carrera, una cosa tan cortita, en fin, bueno, se ha convertido en mi libro más exitoso, en mi libro más traducido, en mi libro más internacional. Ya perdí la cuenta de cuántas ediciones tiene ese libro alrededor del mundo. Y es un libro además que me ha dado unas satisfacciones monumentales porque ese libro es lectura obligatoria o recomendada en la gran mayoría de países de América Latina, el mercado hispano de ujú. Estados Unidos y España. Entonces yo he recorrido literalmente toda América Latina, Estados Unidos y España gracias a ese libro porque me han invitado de todos los colegios que te puedes imaginar. Ayer fui aquí en Barcelona, donde estoy Ujú. ahora, fui a un colegio precisamente a hablar de Mi abuela la loca y mañana, que es el día del libro, tengo una serie de actividades y entre ellas, por supuesto, está ese libro. Oye, estamos conversando con José Ignacio Valenzuela, el Chascas, en su faceta de escritor, en la que ya está, pero consolidadísimo. eh, y nos comentaba precisamente de este libro, Mi abuela la loca, que te ha llevado entonces a compartir. Yo estuve revisando imágenes, por supuesto, preparando la entrevista, y claro, incluso en conversatorios con niños, porque uno dice.
a ver, que se entienda bien. Uno dice, al público adulto ya lo puedes enganchar, qué sé yo, con el nombre, el que te recuerda, pero al niño no hay cómo. O sea, si el libro le gustó, ¿qué es lo que ha ocurrido? Le gustó nomás. ¿Y qué te pasa en Eh, estos encuentros con los niños? ¿Qué preguntas te hacen? ¿De qué manera tú tienes que revisitar este libro 10 años después? Porque hay niños que lo están descubriendo hoy día. Fíjate que tienes razón con eso, a los niños son los críticos más feroces. Mm, O sea, si a un niño no le gusta el libro, lo va a dejar de lado inmediatamente. sí, Nosotros los adultos podemos ser más cínicos, podemos ser subdividir, o sea, decir, bueno, no me está gustando la trama, pero me gusta el personaje, claro. o me gusta cómo empezó, bueno, no me gusta tanto cómo sigue. No, los Al, niños si no al, les gustó, al niño lo no, lanzaron ya. al niño no se lo cuentea, mejor ni preguntarle. No, 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 exactamente. Y fíjate que con respecto a mi abuela la loca, los niños enganchan de una manera muy directa con el libro, tal vez porque el protagonista del libro es un niño, es como un pez fuera del agua, es un niño que es un nerd, es el clásico perno, Ujú. que siempre habemos, Vamos, perno, porque obviamente me vamos. considero así, somos uno o dos por curso en el colegio siempre, y este es un niñito del que se ríen en el colegio, que lo molestan, etcétera, y que por razones particulares, después del colegio tiene que empezar a ir todos los días a la casa de su abuela. Y su abuela es esta señora que él cree que está loca. Lo que pasa es que la señora no está loca. Lo que pasa es que la señora es poeta. Ujú. Y como buena poeta, dice, piensa y habla de una manera muy particular. Y entonces esta señora se da cuenta que este niñito perno, tímido, mudo, que lo único que hace es hacer tareas callado en el sofá, tiene algo que viene de ella, tiene ese germen Ujú. para jugar con las palabras, para mirar Algo el mundo. reconoce. Algo reconoce esta abuela en este niño y empieza a educarlo en las letras, en las palabras, en el juego, sin que el niño se dé cuenta y de esa manera se crea una relación absolutamente entrañable entre la abuela y el niño. Ujú. Entonces los niños enganchan por muchas razones, ya sea porque les recuerda a su abuela, los que la tienen viva, se sienten identificados con el protagonista, por otra manera, Ujú. y si no, simple y sencillamente tienen la posibilidad de reírse de una historia súper simple, pero al mismo tiempo muy gozosa, que lo que hace es generar un vínculo muy hermoso entre una abuela y un nieto. Y ese libro, como te digo, ha dado la vuelta al mundo. Ajá. Es impresionante. Sí, veíamos que tiene una edición especial ahí en México por los 10 años. Y también te quería preguntar cómo sigues el tránsito, porque tienes que revisitar cada cierto tiempo. Mañana nos decías una serie de actividades ahí en Barcelona a propósito del Día del Libro. Seguramente te van a preguntar mucho sobre Mi abuela la loca, pero ¿cómo sigues transitando en esta literatura que es para adultos, que es para jóvenes y con esta literatura infantil también? ¿Te es fácil hacer la transición entre uno y otro? Oye, ahí perdimos un poquito el audio. Espérame, ahí perdimos un poquito el audio. ¿Se perdió? No, lo veo, pero algo pasó con el audio Chascas. Te escuchamos. Estamos conversando con José Ignacio Valenzuela, el Chascas. Muy recordado que los que tenemos más de 40, obviamente que lo asociamos con las teleseries, pero dedicado hace harto rato ya a la escritura de libros y eso es lo que estamos profundizando. La escritura de novelas que recogen un poco, y él nos comentaba, esta manera de escribir que adoptó de las teleseries, esta disciplina para escribir y también algunos recursos como los cliffhangers, pero también estamos hablando acerca de su libro que pudiera ser el hito más importante en su carrera, quizás uno de los íconos, Mi abuela la loca, que es un libro infantil destinado a niños de 8 y 9 años y que ha sido reconocido reiteradamente por el público latinoamericano y también en España, donde se lo invita a conversatorios, a participar claro, de conversaciones abiertas con niños precisamente, que es lo que nos adelantaba el Chascas, que mañana tiene invitaciones variadas a propósito del Día del Libro, y, y era lo que estamos revisando mientras intentamos, o esperamos en realidad que retome el contacto. Ahí está, Chascas, estamos de vuelta, ¿no? Sí, parece que sí. Estamos en línea con Chascas Valenzuela, le estábamos preguntando acerca de la transición que tiene que hacer ahora que se embarcó en este viaje que yo creo que va a durar toda la vida con mi abuela la loca, porque cada cierto tiempo lo invitan a revisitar y paralelamente sigue escribiendo novelas para gente grande, ¿no? ¿Sí?
Ah, no, se nos perdió el audio. ¿Tuvo algún problema? Veníamos súper bien. Parece que le entraba alguna llamada a Chascas. Estábamos mediante enlace. Vamos a intentar un ratito conectar a ver si es que es posible. Bueno, decíamos que estaba hablando acerca de Chascas Valenzuela, acerca de Mi abuela la loca. Este libro, un exitazo editorial que además nos comentó, es parte de espacios educativos, parte de la lectura que sugieren a los estudiantes en distintos países de Latinoamérica y también de España, y que lo va a tener mañana, 23 de abril, que es oficialmente el día del libro, en actividades ahí en Barcelona, y donde seguramente le van a preguntar, como muchas veces, acerca de Mi abuela la loca, o puede que incluso lo inviten por ese título en particular. ¿Estamos de vuelta, Chascas? ¿No? ¿Hay algún problema con la señal? Parece que sí, no logramos escuchar, está muy entrecortado. Oye, está súper interesante la conversación, qué lástima. Yo creo que vamos a tener que retomar. A ver si dejamos agendado para tener una segunda parte, porque yo estaba entusiasmadísimo. Igual se me estaba yendo el tiempo, pero tenemos algo para... Bueno, la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Estamos a la distancia, imagínense, conversando en vivo con Chascas Valenzuela desde Barcelona. eh, Pendientes ahí de retomar el audio, pero parece que está siendo infructuoso. Ya. Bueno, vamos a tener que retomar en alguna otra oportunidad. Oye, qué lástima, porque quería preguntarle un par de cositas más. Se mostró súper abierto a y coincidimos ahí, ¿eh? Curiosamente coincidimos en que yo creo que los chicos están leyendo mucho. Si el tema es que se metan en la lectura, después vemos que leen, pero que se metan en la lectura. Y Chasca opinaba lo mismo, así que yo creo que sí o sí vamos a tener que dejar pendiente el resto de la conversación, porque yo quería preguntarle hasta dónde está abierto los formatos, si audiolibros, los libros digitales, yo creo que sí, pero bueno, lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad aparentemente, porque ya son las 10:56, nos va pillando la hora en este nuevo día. Seguimos avanzando aquí en El Conquistador.